Entonces, como decía, a finales de los 70 había muy pocos casos de abducción. Empezaron a proliferar poco a poco y llegó a haber incluso un grupo norteamericano de ingenieros bastante ingenuos que crearon el proyecto que se llamó VISIT, porque intentaban determinar el diseño interior de las naves a partir de las descripciones de los abducidos. 30 años después siguen sin ponerse de acuerdo, porque no hay ningún patrón coherente. Por aquella época, en fin, un poco anterior, en el año 68, salió a las pantallas la famosa película 2001. Pues 2001 tiene un curioso precedente, es un curioso precedente, porque en la propaganda de la película, como vemos aquí a la derecha, perdón, a la izquierda, hacían uno de los anuncios mostraba a este ser cabezón y con ojos. Pues bien, precisamente unos 7, 8, 10 años después, Travis Walton, fue uno de los primeros abducidos, describió a los seres que supuestamente lo habían secuestrado, como vemos en la parte superior, y son idénticos. Entonces es evidente que hay una precedencia de la ciencia ficción sobre los seres. Al principio, los seres descritos en estas abducciones eran muy variantes. Por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos ese gigante verde, que fue un caso italiano, o los de Pascoagaula, que eran dos seres como momias, que son de la parte inferior, o el famoso caso del matrimonio Hill, con los extraterrestres norteamericanos. Después ya había casos más curiosos, como estos enanos barbudos que teóricamente secuestraron a un brasileño y no lo llevaron al espacio, sino a una caverna subterránea. O el personaje de la derecha, que a mí me recuerda mucho a Eduardo Manos Tijeras, el de la famosa película. Y ya que hablábamos de 2001, el famoso monolito, pues efectivamente hasta salió el caso de un chico norteamericano que fue secuestrado por unos cuantos monolitos. Tenemos todo tipo de casos a principios de los años 70 pero llega Bud Hopkins, el pintor que comentaba antes. Bud Hopkins es un elemento imprescindible en toda la historia de las abducciones, porque fue el que consiguió librarse del elemento más molesto. El elemento más molesto en el tema de las abducciones son los ovnis. ¿Por qué? Porque claro, al principio nada más que valían como abducidos aquellos que iban conduciendo una noche por una carretera y de pronto veían un ovni que se les acercaba, los paralizaba, etcétera, etcétera. Pero siempre había la visión de un objeto volador no identificado. Y claro, esos son pocos, son muy pocos, y no da margen suficiente para toda la historia. Pero él descubrió que si hipnotizaba a gente que tenía alguna fobia rara, como a pasar por de noche por algún sitio, o tenía alguna cicatriz que no recordaba muy bien cómo se lo había hecho, pues hipnotizándolos e insistiendo, porque casi nunca a la primera salía bien, si insistía lo suficiente conseguía obtener un relato de cómo habían sido conducidos al interior de una nave, habían sido secuestrados, examinados, etc. Entonces, Bud Hopkins es el principal responsable de esta epidemia. Pero como ya comentaba, esta epidemia se remonta, tiene una historia cultural muy anterior, que son todas las novelas de ciencia ficción de los años 20 y 30. Aquí, por ejemplo, vemos algunos ejemplos muy anteriores a toda la época de las abducciones, pero donde se ve que claramente los marcianos siempre venían a secuestrar a nuestras mujeres. Aquí vemos algunos ejemplos, otro ejemplo más. Siempre vemos a bellas damiselas en peligro por parte de horrendos seres de otro planeta. Y no solo en las novelas de ciencia ficción como estas que se ven aquí, sino también incluso, aquí tenemos por ejemplo un relato español a la izquierda de los años 50, donde también se ve una abducción claramente, cuando todavía no se habían hablado de esos temas. Como comentaba, no solo en las novelas de ciencia ficción, sino también en el cine.
También en el cine es muy habitual que aparezcan los extraterrestres secuestrando a nuestras mujeres. ¿Y por qué? Pues lo normal no es que sea para mantener relaciones con ellas, porque, como decía Harry Harrison en un famoso estudio sobre las ilustraciones de ciencia ficción, ciertamente esas fantásticas criaturas no pueden estar pensando en mantener relaciones sexuales con nuestras hembras. ¿Por qué? Porque el sexo entre especies distintas es muy poco frecuente en la Tierra, practicado solo por el Homo sapiens y limitado apenas a ciertos animales domésticos cuyo aparato sexual resulta más o menos compatible. Eso no ocurre en el caso de los extraterrestres. Por tanto, ¿a qué vienen? ¿Por qué aparecen en tantas portadas de revistas? La respuesta es muy sencilla, es lo más evidente. Todas esas chicas de las portadas están ahí porque ayudan a vender más. Y esa conclusión de Harrison para el tema de las novelas de ciencia ficción me parece que es perfectamente trasladable a las historias de abducciones. El sexo alienígena está ahí porque es lo que vende. Y eso es lo que han descubierto. Por ejemplo, otro ejemplo más con respecto a esto sería el caso de esta novela que vemos aquí a la izquierda, de los años 50, que es una primera novela donde aparece el famoso plan de hibridación alienígena que defiende Hopkins. En esta novela resulta que un piloto americano es secuestrado por venusianas que lo llevan a su planeta, porque en su planeta está en peligro de extinción la raza, porque los hombres son pocos y no demasiado viriles. Y entonces, claro, él se ofrece a ocupar su lugar. Y así, entre corrida y corrida, no se asusten, es que resulta que a los venusianos les gustan las corridas de toros diminutos, pero les gustan. Entonces, pues ayudan a regenerar la especie. Y esa idea del plan de hibridación es una idea que recogió Hopkins en los años 90, y es la idea que ha apoyado la divulgación de todo el fenómeno a nivel popular. Todo el mundo ha oído hablar de este asunto. Entonces, tenemos, por ejemplo... Entonces, el problema es que muchas de estas mujeres abducidas, como en este caso que tenemos aquí a Betty Andreasson, es un ejemplo claro, como comentaba antes, del tema de una cierta pornografía voyeur. Hay un comentario muy claro de uno de estos investigadores que asegura que bajo hipnosis pueden encenderlas y apagarlas como si fueran grabadoras. O sea, ellos defienden que bajo hipnosis se recuerda todo perfectamente y se puede ir hacia adelante, hacia atrás en el tiempo y paralizar la imagen que se está viendo, etcétera, etcétera. Entonces realmente están utilizando a las víctimas, a las mujeres, pues prácticamente para contar esas historias tan sólidas, y los lectores pueden disfrutar de un cierto placer voyeur escuchándolos. Eso por lo menos es lo que comenta la autora de este libro, Bridget Brown, que es un libro muy reciente, sobre todo desde una perspectiva feminista, sobre todo el tema de las abducciones, y no le falta razón en algunos ejemplos de los que pone. Entonces, otro de los ejemplos muy conocidos de cómo la idea de las abducciones se ha difundido en la cultura popular es el caso de la famosa sonda anal de Whitley Strieber, que en el primer capítulo de South Park le ocurría a uno de los personajes de ellos. Pues este Whitley Strieber, aparte de este detalle de la sonda anal, se hizo famoso por otra aportación iconográfica importante, la imagen del gris. En el año 87, desde todas las librerías del mundo, la gente que pasaba por la calle se vio observada por esos ojos negros tan intensos
aunque en este caso, de los que se llamó grises, aunque en este caso sean de color marfil. Entonces esta es la principal aportación de Strieber, y desde entonces pues la imagen de estos grises, cabezotas, calborotas, etcétera, ha proliferado en cientos y miles de casos. Y sin embargo, hay un detalle curioso. William Strieber había ocultado un detalle en la descripción de estos seres para poder saber quiénes le contaban la verdad y quiénes estaban imaginando. Y es que, según él, los seres con los que a él los secuestraron, porque este autor, aparte de ser escritor de novelas de terror, asegura haber sido abducido, pues los que a él los secuestraron no eran calvos, tenían pelo en la cabeza. Entonces, esto nos lleva a la conclusión. ¿Y esos tantos cientos y miles de personas que aseguran haber sido abducidos por seres calvos? ¿Cómo es? No encaja. No tiene sentido, ¿no? Uno de los pocos que dijo haber sido abducido por gente con pelo en la cabeza es este australiano, Peter Cowley. Lo que pasa es que esta abducción es muy peculiar, ¿no? Son abducciones muy peculiares porque no son abducciones donde te llevan a bordo de una nave, te examinan allí, etcétera. En el caso concreto de Peter, lo que le ocurrió es que él estaba convaleciente de una paliza que le habían dado sus obreros, no sabemos por qué razón, y el caso es que llevaba ya varios meses de baja y estaba en su cama. Se había despertado, había llevado a la mujer al trabajo y al volver, por el camino le entraron unos fuertes vómitos, tuvo que parar 2 o 3 veces a devolver en el camino y tal. Llegó a su casa y se acostó. Y a los pocos minutos le dio la impresión de despertarse y descubrir a estas 2 mujeres al pie de su cama. Una estaba al lado observándolo, la morena, de aspectos asiáticos, y en cambio la rubia, que tenía un pelo así muy alborotado a la Farrah Fawcett Myers, aquella de Los Ángeles de Charlie, pues estaba montada ahorcajada sobre él y le cogía la cabeza y la aplastaba contra sus pechos. Si analizan el tronco del pelo, le sale otra combinación completamente distinta. Le sale una combinación de genes celtas y vascos. Yo no veo lo alienígena por ningún lado, pero en fin, en cualquier caso, a lo mejor eso podría ayudarnos a explicar por qué el señor Ibarretxe tiene ese aspecto, pero yo no lo creo, pero en fin. Entonces, si esa prueba alienígena, que lo más probable es que sea una contaminación en el procedimiento de análisis, porque desde luego, en cualquier caso no sería alienígena porque sería terrestre por un lado, chino, y por otro lado vasco. Él dice que la única forma de que eso aparezca en un mismo pelo es porque haya habido algún tipo de manipulación genética que no está a nuestro alcance, de los terrestres. Pero bueno, en fin.